Estimados amigos, nos encontramos otra vez en Plataforma Democrática, el programa que desde un punto de vista plural, objetivo y también comprometido al mismo tiempo, se analiza la realidad nacional, los eventos más importantes de la coyuntura política, y en esta oportunidad contamos con la grata presencia de Víctor Andrés García Belaúnde. Lamentamos por razones de fuerza mayor, tecnológicas, problemas de comunicación, la ausencia de Juan Cheput, pero de igual manera vamos a llevar adelante el comentario de lo acontecido esta semana. Semana que está marcada sin duda por el recogimiento cristiano que significa la Semana Santa. Quiero recordarle a todos los amigos que este es un programa que se transmite por el canal VHTV de Cable Más y también por las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Estaba diciendo entonces que esta semana es una semana especial, está marcada, asignada por el recogimiento que implica la Semana Santa para un pueblo mayoritariamente católico y creyente. Esto aparentemente habría dejado atrás, un poquito atrás, los altísimos conflictos que se verificaron en la semana anterior, ¿no? Todas las luchas, los movimientos regionales, inclusive las marchas en Lima gigantescas, ocurrieron la semana pasada, justamente después de que hubiera fracasado en el Congreso de la República la moción de vacancia. Bien, entonces el panorama es, y la pregunta que tenemos que hacernos como reflexión, es si en este interregno, obligado por las fiestas, el gobierno tiene alguna posibilidad de remontar, de asentarse, de equilibrar las cosas, o la coyuntura es tan revuelta, es tan picante, tan accidentada, que aparecen siempre conflictos. Por ejemplo, el día de ayer, que estuvimos comentando, se produjo una sorpresiva huelga de los controladores de tránsito aéreo y en consecuencia toda la gama de vuelos nacionales y extranjeros quedaron absolutamente paralizados. Esto estaba fuera del escenario, pero le inyecta nueva carga de tensión al momento político actual. Bien, Víctor Andrés, la pregunta entonces es si después de lo acontecido la semana anterior, esta semana, una semana de relativa calma y recogimiento, ¿qué perspectiva tenemos? Digamos, el conflicto ascendente de los días previos se va a mantener en las próximas semanas o entramos a un periodo de remanso, de relativa tranquilidad, de reanudación de los canales de diálogo y conversación con las fuerzas que están en este momento en todo el país reclamando por los graves problemas principalmente relativos al costo de vida y la incapacidad gubernamental para poder solucionarlos? ¿Cómo ves tú el panorama en general la semana que viene, luego de pasar estos días de Semana Santa que por regla general son días de tranquilidad, son días de apaciguamiento por su propia naturaleza? Víctor Andrés. Ángel, ¿qué tal? Bueno, yo creo que hacemos en ausencia de Juan, que lamentablemente no está presente, creo que hay que hacer un poco esta intervención un poco más ágil y como diálogo un poco, ¿no? Sí, como claro, diálogo claro. un poco. A ver, tú has dicho una serie de cosas interesantes y que llaman a la reflexión. Bueno, de hecho, en Semana Santa, si no reflexionamos, la pregunta es ¿cuándo lo hacemos? Y Claro. la Semana Santa nos sirve un poco para esto, ¿no? Para reflexionar, para aquietar las aguas, para los que somos creyentes, con mayor razón, reflexionar y meditar, ¿no? Que son virtudes cristianas que queremos todos acogernos a ellas, ¿no? O imitarlas. Ahora bien, yo creo que sí, esta semana es un paréntesis interesante, en la política siempre lo ha sido, además, ¿no? Siempre lo ha sido. Y yo creo que han habido dos vacancias que han fracasado evidentemente por diversos motivos, pero también que fueron quizás inoportunas en su momento y quizás inclusive mal planteadas también en algunos casos. Claro. Hoy día, hemos visto el día de ayer, por ejemplo, ya se empieza el proceso en la subcomisión de acusaciones constitucionales para inhabilitar al señor Castillo
por traición a la patria, hay que recordar que el año 14, el año 12 y el año 14, el presidente Billinghurst hizo una serie de acercamientos o anuncios a su canciller para postergar el plebiscito de Tacna y Arica. Hay que recordar que Tacna y Arica quedaron cautivas en poder de Chile después de la Guerra del Pacífico por 10 años. Y al cabo de 10 años se había celebrado un plebiscito, un referéndum, para que la población decida si regresaba o no al Perú. Ajá. Y ese plebiscito nunca se llevó a cabo, porque eso fue el año 83, 84, el año 93 o 94 debió llevarse a cabo, y estamos ya en el año 14, 1914 nos situamos, y aún no se había llevado nada. O sea, ya habían pasado pues casi 20 y tantos, casi 30 años y no se había llevado a cabo el plebiscito. Billinghurst, que en los años anteriores, el año 1898 exactamente, había viajado a una misión a Chile para proponer un arbitraje del rey de España, de la reina regente de España, para solucionar el tema de Tacna y Arica, y que el Perú lo había aceptado, gozoso, pero Chile lo aceptó al principio y después dijo que no. Entonces, esta persona, Billinghurst, que tenía esa victoria, digamos, de soberanía, en su política exterior, cuando fue presidente después, estaba planteando postergar el plebiscito hasta el año 1933. O sea, nadie entendió eso, ese cambio, nadie lo entendió. Y por eso es que el Congreso lo vaca a Billinghurst. O sea, es una cosa que nadie lo recuerda mucho, o no quieren recordarlo. Pero fue el Congreso, lo vacó, lo disolvió, lo mandó a su casa al presidente de la República. Quizás sea el primer caso, porque el caso de Rivadavia es un poco diferente en el siglo anterior, y después viene Fujimori y Vizcarra. Lo cierto es que el caso de Billinghurst es el primero más parecido a lo nuestro, porque la norma es casi la misma. Y lo vacó por temas vinculados a la soberanía, a la dignidad, que es una fibra que tocas a un peruano y que le afecta muchísimo, sobre todo cuando hablas de la guerra con Chile, que hasta ahora algunas partes de la sociedad no lo supera, a pesar de los años que han pasado. ¿Por qué? Por las consecuencias posteriores. En el Japón no hay resentimientos hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos destruyó Japón, pero después se acercó a reconstruirla. Acá no pasó lo mismo. Acá Chile ha tratado de sacarle provecho a la guerra y a su victoria casi hasta el día de hoy. Tal es así que hace poco tuvimos que recurrir al Tribunal de la Haya. O sea, han ido rascando la olla y eso ha molestado y ofendido. O sea, ha sido un vencedor que nos ha saqueado después de la victoria, inclusive. Miren, por ejemplo, vemos el caso de Paraguay. Paraguay no está resentido con Brasil, porque Brasil luego se constituyó en un país que ayudó a Paraguay a salir adelante, a pesar que lo destruyó. Entonces, ese caso de resentimiento del Perú con Chile llega hasta nuestros días por la reacción de Chile hacia el Perú después de la guerra, y casi hasta hace muy poco con el tema de la Haya, por el tema de la soberanía marítima. Entonces, por eso es que los resentimientos se alimentan o se disminuyen de acuerdo a la actitud del vencedor, no del perdedor, ¿no? Eso es básicamente. Pero hay que recordar que, por ejemplo, Leguía trató de arreglar todos los límites del Perú para poderse quedar solamente con el tema de Tacna y Arica. Y por eso es que fue flexible, por decirlo de alguna manera, generoso, con Bolivia, con Colombia, con Brasil. No pudo llegar a un acuerdo con Ecuador, pero quería acabar con todos para dedicarse solamente al tema de Tacna y Arica, y de alguna manera lo hizo el año 29 al recuperar Tacna y de perder definitivamente Arica. Entonces, en resumen, el tema de la traición a la patria es algo muy sensible al país. El tema de la soberanía es muy sensible. El tema de recordar el tema de la guerra con Chile, la pérdida de territorio, etcétera, etcétera, son temas muy sensibles al sentimiento nacional. Entonces, el señor Castillo lo que ha hecho es decirles, vamos a darle mar y lo voy a acusar con el pueblo. No, pues, el pueblo sabe perfectamente bien que no se puede regalar nada.
que ya nos han quitado bastante durante los años de la República. Entonces, eso es decir, no, yo le consulto al pueblo, es algo que no se puede ni consultar siquiera, ni pronunciar siquiera, ni decir siquiera. Y eso merece hoy día el proceso ante la subcomisión, que no sé cómo saldrá, pero en todo caso hay ahí un elemento importante que se puede procesar en este proceso, en el Congreso, que es un proceso no judicial. O sea, hay ciertos parámetros judiciales, pero básicamente es un proceso también político. Sí es. Y políticamente se le derrocó al señor Billinghurst en el año 14 por una cosa parecida. Y lo curioso del caso, Ángel, para terminar, es que quien se levantó en protesta por lo que Billinghurst quería hacer era el hijo del almirante Miguel Grau, Rafael Grau, diputado por Cotabambas. Él se levantó. Después lo asesinaron. Por eso es que hay una provincia Grau en Apurímac. No por Miguel Grau, sino por Rafael Grau, el hijo. Ah, ya. Bueno, muy interesante la referencia histórica. Efectivamente, yo creo que la comisión permanente por mayoría, 17 votos contra 9, ha abierto curso a la segunda etapa de este proceso de acusación constitucional, abriendo el periodo de instrucción, el periodo de investigación propiamente dicho, tarea que le corresponde a la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es parte de la permanente, la cual y en los próximos días seguramente se reunirá para organizar esta tarea, este encargo, y nombrará a un congresista delegado que haga de ponente y lleve adelante una investigación que, de mi punto de vista, es valiosa en sí, porque va a poner a trasluz, a conocimiento de todo el público peruano, un conjunto de problemas y políticas de los vecinos y particularmente los partidos vinculados al Foro de Sao Paulo, que consideran dentro de su estrategia global para conseguir la unidad latinoamericana, resolver el tema de la Mediterraneidad de Bolivia a costa del Perú. Ese es un tema que, repito, está dicho, escrito en blanco y negro en distintas resoluciones, en acuerdos, ha sido sostenido en eventos tanto de Sao Paulo como del Grupo de Puebla, y entonces es una política internacional de las izquierdas latinoamericanas, y por eso que el señor Castillo, no porque se le haya ocurrido a él, en este caso no fue una sandez, sino fue algo que repite de las relaciones que él ha mantenido con Perú Libre en particular y con los partidos vinculados al Foro de Sao Paulo, tanto acá cuando ha estado presente en La Paz en varias reuniones. En fin, creo que va a ser una etapa interesante, creo que el Perú va a ganar en conocer cuál es el calado, la dimensión de este problema y si efectivamente afecta o no la soberanía nacional y afecta o no los artículos constitucionales que tienen que ver con la integridad del territorio, la afirmación de la soberanía y los recursos del país. En fin, es un tema que se abre, pero yo quería decir lo siguiente. Esto es un asunto importante que sigue su curso, es un curso más lento, que no necesariamente está condicionado por los estertores, por los actos que ocurren en la escena oficial, en la escena política. Y más bien yo quería conversar contigo lo siguiente. ¿Qué cosa es lo que va a pasar hacia adelante? Yo escuchaba a algunas personas especialistas, economistas, inclusive algunos empresarios vinculados al tema, por ejemplo, de la crianza de los pollos, avicultores, que decían que las medidas que se han dado para abaratar el precio de este producto, reduciendo el IGB en algunas categorías de insumos, no van a producir el efecto que el gobierno considera. Igualmente, el haber reducido el IGB a 2 precios de la gasolina tampoco se está verificando. Entonces, mira tú, si la gente en los días siguientes siente que las medidas gubernamentales no han logrado frenar el alza de los precios, es muy probable que en un par de semanas tengamos una ola mucho más grande de protesta social extendida por todo el territorio, justamente por los problemas irresolutos, pendientes, que el gobierno no ha podido solucionar.
Entonces, el escenario que pinta hacia adelante no necesariamente es un escenario de apaciguamiento ni de recuperación de la calma política, sino parece ser de que pasada la Semana Santa, otra vez los tambores de la guerra y las dificultades van a hacer su juego, su papel, para llevar al país a nuevas y más graves tensiones. ¿No te parece, Víctor Andrés? A ver, he tocado temas que hay que discutir en 12 horas o en 24 horas, no en minutos, ¿no? Estamos Mira, haciendo una perspectiva, ¿no? así es, así es. A ver, yo creo que acá, efectivamente, el IGB que lo quites al pollo o a la gasolina, no creo que surca mucho efecto porque ya todos han pagado IGB. Van a tener que devolvérselo. Lo aplican el IGB lo aplicarán a futuro, o sea, a las futuras compras para trasladarle el IGB o no trasladarle el IGB trasladarle la exoneración al público. Antes de 30, 90 días eso no puede dar ningún tipo de efecto, porque ya las compras están hechas, el maíz ya está comprado, etc. El pollo ya está pues bien gordito, está justo para sacrificar. Yo creo que eso no son medidas inmediatas. Pero además, yo digo lo siguiente, yo presenté varios proyectos de ley y siempre he tenido la tosuda, torpe, impolítica inclusive, y antitécnica en mi mover, a oposición de la SUNAT y del MEF. Yo siempre he planteado lo siguiente, no puede haber en el Perú un 18% de IGB para todo. Tú no puedes pagar 18% por el pollo, que es un alimento primordial para el Perú, primordial, igual que pagar 18% por comprarte un smoking, un terno a la medida, por comprarte una chompa de alpaca, por comprarte un automóvil de lujo. No puedes. No puedes pagar 18% por ir a una cantina a tomarte un café y pagar 18% por irte al Sheraton o al Marriott a tomar otro café. No puedes. Son dos cosas diferentes. O sea, no se puede eso, o sea, no puede haber. ¿Por qué? Porque la SUNAT lo que le interesa es cobrar lo más fácil y rápido posible. Y entonces, la SUNAT fija una tarifa flat de IGB para todo. Y entonces ahí viene el problema. En Europa no es así. En Europa hay IGB diferenciado. Y yo presenté un proyecto de ley para que haya un IGB de 1% para las exoneraciones tributarias. O sea, en el Perú hay 356 exoneraciones tributarias, entre ellos la selva peruana, donde hay contrabando de gasolina. Tú vas a Tingo María y pasas la ciudad y ya tienes tú la gasolina contrabandeada. Tú te alejas un poco de la zona de excepciones a la vuelta de la esquina. En la selva, detrás de los árboles, te venden gasolina. Detrás de los árboles. Los árboles son los grifos. Gasolina, por supuesto, sin impuestos. Entonces, es decir, desde que se ha eliminado, se ha establecido exoneraciones tributarias en la selva consume mucho más que el resto del país. En todo. No puede ser. Hay algo raro hay algo que no funciona. Por eso que digo, hay que eliminar las exoneraciones, porque hay muchas que no sirven. O en todo caso hacer un estudio exacto del costo-beneficio de cada exoneración. Los bancos, los intereses, los ahorros, las matrículas, una serie de cosas están exoneradas en la educación y en las finanzas, están exoneradas una serie de cosas del IGB. Perfecto. Evaluarlas, a ver si tienen o no derecho o facilidades para eso. Las universidades están exoneradas de IGB. ¿La educación ha mejorado en el Perú? No creo que haya mejorado. Entonces, hay que establecer un costo-beneficio de todo y establecer diferenciados. Una cosa es pagar 18% por una Mercedes-Benz y otra cosa es pagar 18% por una mototaxi. Son dos cosas diferentes. O sea, hay que diferenciar el IGB. Pero eso no lo quiere la SUNAT. ¿Por qué? Porque le complica la recaudación. Entonces, si yo coloco 1% de IGB a todas las exoneraciones tributarias, incluida la de la selva, no pasa nada. 1%, nadie se arriesga a hacer contrabando por 1%. Nadie. Nadie se va a arriesgar a no tener contabilidad por 1%. Y controla más, recauda más, y claro, es más difícil de cobrar,
por supuesto que sí, pero hoy día con la computadora te hacen maravillas. Hay programas para todos. Entonces tú puedes pagar. Entonces yo creo que hay que hacer una reforma tributaria total. 18% es mucho para muchas cosas y poco para otras. Eso hay que revisarlo. Entonces, ¿cómo es posible que el pollo tenga 18%? Que la medicina que tú traes para una enfermedad terminal tenga también 18%. Eso es inaceptable. Es una gran reforma. Y por eso es que digo, aparte de la reforma, que creo que sería una ocasión para hacer una reforma ya, empezarla ahora, aparte de eso, lo que te puedo decir es que esa exoneración va a complicar las cosas, porque es una exoneración por muy corto plazo, súbitamente, aplicarse mañana, cuando ya el pollo está, pues, está en el camal. Entonces, ¿cómo la aplicas? Si ya has pagado en todo el proceso 18%, ¿cómo la aplicas? ¿Cuál es tu crédito tributario? Entonces, yo creo que está mal hecho. No es una ley técnica, es una ley política. Yo entiendo la salida del Congreso, lo entiendo perfectamente bien, pero no está técnica, no ha sido estudiada, también así que han cometido tantos errores que han puesto una serie de partidas que no corresponden, porque las partidas son una ciencia. Las partidas confunden. En una partida pueden haber 2 o 3 productos. Entonces también confunde. Hay que disgregar dentro de la partida qué cosa es cada cosa. Y eso tampoco se ha hecho. O sea, todo es precipitado. Finalmente, Ángel, yo creo que la crisis económica, la subida de los alimentos, es fatal. Y te voy a contar una cosa más. La inflación en el Perú es 7.9. Falso. Yo presenté un proyecto de ley, lo puedo mostrar al público, hace 4 o 5 años, para que los cálculos del costo de vida sean departamento por departamento. Porque en el Perú solamente hacían un cálculo de Lima. O sea, Lima marcada, la inflación de Lima marcada la inflación de todo el Perú. Eso ya no se puede hacer. Hay que hacerlo departamento por departamento. Y luego se aplica un promedio. Pero da la casualidad que que eso lo hicieron a través de una ley que yo presenté. Ahí están las pruebas, está mi ley, ahí está, se aprobó por suerte. Me costó mucho, se aprobó. También se aprobó la ley de eliminar el término nuevo sol, porque ya después de 25 años ya no era nuevo. Y sufrí las críticas inclusive de un pariente mío, congresista, que me dijo, ¿para qué tanto papeleo? No, es que eso regulariza las cosas. Las cosas hay que regularizarlas, hay que establecerlas. No se pueden dejar términos inadecuados mucho tiempo. Pero en todo caso, volviendo al término de las medidas. En esta última medición del Instituto de Estadísticas del Perú, que ha sacado las estadísticas de 7.9 la inflación, han vuelto al sistema anterior. No han usado la ley que aprobamos en el Congreso. Solamente han sacado Lima. No han sacado el promedio nacional. Eso significa que si lo están haciendo ahora adrede, sacar el 7.9 de la inflación de Lima y Callao sin considerar las provincias, significa que es mucho más. No lo hacen por error, lo hacen por cálculo político. O sea, la inflación en el Perú debe ser 10 o 12%. Y esa inflación y ese costo de vida que no se para con facilidad y menos con incapacidad, va a hacer que las calles salgan gente a las calles y va a hacer que las calles finalmente tumben al gobierno. Sí, pues, o sea, parece ser que los lugares como Huancayo, donde la inflación ha sido más fuerte, parece que supera los 2 dígitos. Hay de 15, 16, inclusive los precios al por mayor a nivel de la producción agrícola también se ven más afectados. El promedio medir en Lima es una cosa que todavía tiene ciertos atenuantes, pero en provincias parece ser que la violencia de la subida de los precios es mucho mayor, tiene un impacto más fuerte en términos matemáticos y peor aún cuando la población ahí es vulnerable. Eso explica quizás el estallido violento, impulsivo en Huancayo y en otras localidades. Pero quería preguntarte lo siguiente, ¿cuál es tu opinión sobre aquello que se está comentando que en los próximos días el presidente de la República se animaría a hacer un cambio de gabinete, a cambiar probablemente al señor Torres, sobre el cual ya hay algunas
mociones que están corriendo para interpelarlo. ¿Esto traerá algún beneficio? ¿Pacificará las cosas o es un tema irrelevante? Porque mira tú, tendríamos realmente el récord de 5 gabinetes en 8 meses, ¿no? Entonces yo no lo veo tan claro, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque A se está ver, hablando bastante de la caída de Torres, ¿no? yo creo que los ministros, la caída de los ministros desinflan las crisis, ¿no? Eso es verdad. La caída de los ministros son fusibles y los fusibles ayudan a cambiar y a retornar la luz, ¿no? Los fusibles se queman, se sacan, se cambian y vuelve la luz. Sí, Yo claro. creo que al ser fusibles, evidentemente, vuelve la luz. Al ser fusibles, el gobierno recupera oxígeno, que es lo que necesita. Entonces, evidentemente, eso le va a hacer mucho bien. Ahora, Torres está senil. Yo lo he dicho contigo, Ángel, lo hemos Sí, dicho acá varias veces, hemos conversado. senil. Hemos conversado, está senil. O sea, sus hijos deben, como decía Bailey, recogerlo y llevárselo a una casa de reposo. O sea, no puede ir a la casa de gobierno, tiene que ir a la casa del reposo. Eso es lo que tiene que hacer el pobre, referirse a Hitler para hablar de autopistas. ¿Por qué no se refirió a Belaúnde? ¿Por qué se refirió a un Claro. genocida? Si habla de Sí, autopistas, las autopistas en Perú las hizo Belaúnde, fue el Belaúnde inició las autopistas. A Pucusana, sí, la primera que se hizo. A así es, así Pucusana, es. la gran autopista Pucusana. Belaúnde No fue el que quiere trajo excusar a autopistas al Hitler. Perú. Entonces, ¿por qué no se refería a Belaúnde? ¿Por qué tiene que referirse a Hitler? Y Belaúnde no mató a nadie. Entonces, yo creo que está senil, está totalmente senil y además las autopistas en las autobahn famosas en Alemania las hizo Hitler no con ánimo de ayudar al pueblo, sino con ánimo de trasladar sus tanques a las fronteras, Así, claro, que es llegar más diferente. rápido, movilizar las Así es, tropas. lo hizo por asuntos militares. Es como un poco el prefecto de París cuando tumbó casas y hizo avenidas grandes. Era para controlar mejor a las revoluciones, para evitar las revoluciones en época de Napoleón III. Entonces, entonces, eso es, o sea, ese tipo de diseños, de arquitecturas o de obras faraónicas en su momento han sido por objetivos políticos clarísimos. Mm. No ha sido pues con ánimo de que circulen los autos cuando en esa época casi no había autos. No, eran por un asunto militar, nada más. Entonces creo que sí, puede ayudar el cambio de gabinete, pero ¿quién vendrá después? Ese es Porque el problema. el señor No no hay sabe garantía de escoger. que lo que venga sea mejor. Que el señor no sabe escoger, de repente vuelve Bellido. No, o pone gente, mira, se viene de tumbo en tumbo, ¿no? La verdad es que el presidente ha tenido cada vez que hace un cambio una oportunidad de mejorar y de responder con ministros adecuados al sentir de la gente, pero esas oportunidades se han ido al diablo, han desaparecido. Sí, Cada gabinete realmente es peor que otro, no tiene nada que envidiarle al anterior desde el punto de vista de la sí, ineficacia, ¿no? sí, sí, sí. Esa es la verdad. Esa es la Bueno, verdad. pero en fin, son las cosas que se van a anunciar, ya veremos cómo viene la semana próxima. Eh, Muy contento de haber conversado contigo en estos días en que, repito, el país entero se recoge en momentos de reflexión, momentos de Semana Santa. Ya pasaremos y otra vez quizás los signos de guerra, el paisaje ya crispado que nos ha caracterizado en los últimos meses y semanas se vuelva nuevamente a reproducir. En fin, veremos. Eso vamos a Además, estar. finalmente, Ángel, si el gobierno quiere imitar a Hitler, que Sí, continúen con la Ramiro Prealé, que está claro. parada. Sí, pues, Y bueno, si tanto no, hay proyectos carreteros que están. Esa es una parado, cosa que podría hacer y está en sus manos pero, hacerlo. pero El MEF tiene por plata, dinero supuesto, para ello. en 2 minutos la continúan. La Ramiro Prialé está parada del año 85 que Belaúnde la dejó donde está hoy, con Sí. ánimo de que la continúen. Y te cuento una anécdota. Cuando Jorge el Castillo fue a visitar a Belaúnde e invitarlo a inaugurar la autopista Ramiro Prialé, recién subido a la alcaldía de Lima, el año 85-86, Belaúnde lo miró, yo estaba presente. Le dijo, oiga, alcalde,
¿dónde queda la autopista Ramiro Preelé? Entonces dijo, bueno, presidente, bueno, no sabía pues lo que estaba haciendo, ¿no? Bueno, presidente, en realidad es la autopista Ricardo Palma, que le hemos cambiado de nombre a Ramiro Prealé. Sí. Ah, porque Ramiro Prealé es compañero Prealé, era su ruta predilecta para subir a Huancayo, a su tierra natal. Ah, ya. Entonces Belaúnde le dijo, oiga, con mucho gusto, gran amigo mío Prealé, un hombre distinguido, acaba de fallecer en esos días, ¿no? Sí, Sí. que tiene usted razón, Prealé es una buena persona, yo lo conocí, con él se pudo conversar mucho. Me alegro mucho, pues, que le hayan puesto, que le hayan cambiado el nombre a la autopista que yo he construido, Ramiro Prealé, que está en la primera etapa, son 3 etapas. Me alegra mucho que ustedes la hayan inaugurado, ¿no? Eh, Faltaban 2 capas, 2 kilómetros de capa asfáltica, es lo que faltaba. Eso es lo que hicieron para inaugurarla y cambiarle de nombre. Me alegro mucho, le dijo. Ahora, yo espero, le dijo don Jorge, que ahora que la autopista tiene el nombre de un distinguido aprista, ustedes la continúen. Nunca le hicieron nada. Y que Ahí no. se quedó, Sí, ahí es se una quedó. pena, porque ya la carretera central pues ha colapsado hace tiempo, deja de ser carretera, es una vía casi Ahí se interurbana, ¿no? quedó, ahí se Sí, quedó. sí. O Muy sea, buena, esa anécdota podría contarla ahí, como de está Castillo muy Costado. simpática, no la conocía, pero Bueno, sí, esa yo anécdota sí la cuento porque recuerdo. Castillo Costado y salta hasta el techo. Recuerdo, sí, sí, esa transferencia se hizo de Belaúnde al, al gobierno de Otra cosa que te Barrantes. voy a contar, otra cosa que te voy a contar. Belaúnde estaba dispuesto el año 85 a entregarle la banda a Alan García. Era la primera transferencia democrática en muchos años. Sí, Desde el año 45 que no se hacía una transferencia de esa manera. Del año 45, fíjate. sí, Y él claro. estaba dispuesto a hacerla. Y García se opuso. No, Belaúnde se retira y yo me presento después. No No. quiso García. Mucha Entonces, soberbia en ese momento, la soberbia. bueno, pues, o sea, esas cosas tendría que Sí, contar pues. también, que no son agradables para... En otros países, en Chile, por ejemplo, hemos visto, a pesar de las diferencias, Piñera le ha entregado la banda A Boric, a, a Boric, claro. claro. Y eso ha pasado en Argentina con Alberto Fernández y Macri. Sí, claro. Eso pasa en todas partes. Acá no, en el Pero Perú ya se ha abierto una García tradición se distinta. opuso. García se opuso. Bueno, pues creo que eso, que cometió un gravísimo error, ¿no? Y Sí. eso resintió un poco a Belaúnde. Bueno, este muchacho dijo, qué inmaduro es. Debe hablar más con Sánchez, dijo. Muy bien, y ha sido un gusto tenerte, haber comentado no solamente los acontecimientos, sino recordar estas sabrosas anécdotas que también son parte del acontecer político y nos dan pues esperanza y nos hace ver que las cosas son pues con muchos matices y claroscuros sin duda alguna. Bueno, agradeciendo a todos los amigos que nos han escuchado y visto por este medio, nos despedimos hasta la próxima semana reiterando nuestro agradecimiento por la confianza recibida. Nos despedimos entonces hasta la próxima, donde volveremos con Juan Cheput y con Víctor Andrés García Belaúnde a analizar los aspectos más relevantes de nuestra compungida y difícil realidad nacional. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.